Hola, ¿cómo andan? Espero que más que bien. Quédense porque el video de hoy viene muy potente y yo sé que les va a encantar. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Me gustaría empezar con una anécdota. El 13 de julio de 1977, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el grandísimo escritor Jorge Luis Borges dio una conferencia titulada ¿Qué es la poesía? Para contestar a esta pregunta, evocó la figura del místico irlandés del siglo IX, Scoto Erígena, para quien el mundo era una teofanía y cada cosa revelaba la belleza divina. Fijémonos lo que dice Borges. El panteísta irlandés Scoto Erígena dijo que la Sagrada Escritura encierra un número infinito de sentidos y la comparó con el plumaje tornasolado del pavo real. Siglos después, un cabalista español dijo que Dios hizo la escritura para cada uno de los hombres, y por consiguiente hay tantas Biblias como lectores de la Biblia, lo cual puede admitirse si pensamos que Dios es autor de la Biblia y del destino de cada uno de sus lectores. Ahora, fíjense y detengámonos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Por qué Borges eligió esta figura? Para explicar la poesía, para definir qué es la poesía, escogió hablar de un místico irlandés. Esto nos lleva a pensar qué relación hay entre poesía y mística. Fíjense que Borges nos dice esta frase de Scoto: cada vez que agarramos la Biblia, pero no solo la Biblia, cualquier texto, cualquier poema, cualquier palabra que uno se cruza en la vida, puede encerrar una infinitud de sentidos posibles. Es decir, el mundo se nos revela como un libro abierto, lleno de símbolos, la foresta de símbolos de la que hablaba la poesía francesa. Y uno puede, digamos, abrirse o cerrarse a esa revelación que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Ahora bien, volvamos. ¿Qué relación hay entre poesía y mística? ¿Por qué Borges eligió a este autor para explicar la poesía y esta metáfora? Bueno, primero tenemos que definir los términos. Empecemos. Entonces, ¿qué es la mística? La palabra en Occidente, como ustedes saben, proviene del vocablo griego antiguo myo, que hace alusión a cerrar los ojos y la boca. Entonces se presentaría esta idea de una vía secreta o una vía interior para hallar lo divino. Pues bien, la definición que trataremos a lo largo y a lo ancho de este video, cuando hablemos de mística, es otra. Es aquella que da el filósofo Raymond Panikkar, del cual ya le dedicamos un video, el anterior, y que la presenta como una categoría antropológica. Panikkar la define como la experiencia plena de la vida. Es más, tiene un libro entero que se llama así, Mística, experiencia plena de la vida. Recomiendo muchísimo la reseña de este libro de Jesús Avelino. Avelino cita a Panikkar una frase que le encantaba decir, tanto en sus conferencias como en sus libros, que es: la mística o el místico no es una clase especial de persona, de humano, sino que todo hombre y toda mujer, todo humano, es una clase particular de místico. Fíjense qué maravilla, ¿no? Es decir, la mística no es una categoría de una élite, sino más bien es una categoría antropológica, algo que todos podemos desarrollar. Y la define más adelante como la conciencia de estar en contacto con lo absoluto, con la totalidad. Percibir la unión de lo humano, lo divino y lo cósmico, al sentirse uno con los demás, con la naturaleza y con todas las cosas. Pero como bien destaca la especialista Margarita León Vega en su hermoso volumen Mística y lenguaje poético, la mística no es muda. Ella dice maravillosamente: no hay un místico mudo, y tiene razón. Todo místico o mística tiene una necesidad imperiosa de comunicar esa experiencia que es constitutiva. Pero
ese encuentro es una experiencia tan increíble, tan profunda, que no puede narrarse tal cual con el lenguaje cotidiano, ya que escapa a la lógica y a la definición. Por lo tanto, fíjense, ya tenemos varias cosas. La mística como categoría antropológica, como espacio humano en donde aparece lo divino y a lo cual todos podemos llegar. Estamos hechos para eso. Pero al mismo tiempo la contradicción es una experiencia que tiene que narrarse, que contarse a otros, pero es imposible, ya que escapa a la lógica y escapa al lenguaje común. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta está en la poesía. Entonces, ¿qué es la poesía y qué rol juega en la experiencia mística? La poesía es la única disciplina que se permite fracasar ante la verdad. La única disciplina del lenguaje que se permite fracasar ante la verdad. La poesía, como dice Gómez de Liaño, no es solamente el arte de versificar, sino es una actitud ante la vida, una actitud y búsqueda que estéticamente se plasma en el poema. Aunque una persona no escriba, puede ser un o una poeta. Si se abre su sentir al latir de las cosas, si siente que cada cosa le revela un mensaje, y si goza y vive y sufre con ese mensaje, si vive en esa comunión constante con las cosas, si, como decía García Lorca, para mí, él o uno de los más grandes poetas de la historia, o quizá el más grande, al menos en español, él decía, cada palabra tiene un secreto sentir que se nos revela, una sensación, un gusto, un aroma. Cada palabra que escuchamos, no solo las que leemos. Y entonces el poeta es el que está todo el tiempo sorprendido, asombrado, abierto, con amor y con pasión a que esas cosas se le revelen, en una conversación, en la calle, en cualquier parte, ¿no? Entonces, como dice Gómez de Liaño, él o la poeta es aquel que busca en esa apertura a la intuición encontrar juegos inesperados, sorprenderse constantemente, danzar todo el tiempo con las cosas. Pero ya yendo a lo que es el arte de versificar la poesía como la conocemos, permite expresar la experiencia mística, y ahora vamos a ver unos ejemplos, ya que es un decir balbuciendo. La poesía no define, evoca. Entonces la mente racional colapsa y esa experiencia inefable puede comunicarse, al menos indirectamente, ya que la poesía no afirma ni niega, expresa. Fíjense, les quiero poner dos ejemplos. Primero, hay una frase hermosa que define esta idea de la evocación. Borges, nuestro querido Borges, la solía decir todo el tiempo en sus conferencias, en sus conversaciones, y se la atribuía a un poeta persa, anónimo. Yo he estudiado bastante la poesía persa, he dado clases en la universidad sobre poesía persa, y les puedo asegurar que no aparece en ninguna parte esta imagen, esta poesía que les voy a decir ahora. Entonces, parece ser que Borges la acuñó y, por modestia, se la atribuyó a un poeta persa anónimo, pero era suya. La frase es, luna, espejo del tiempo. Miren qué maravilla, luna, espejo del tiempo. Fíjense cómo con estas pocas palabras ya tenemos casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Aparte de un profundo sentir metafísico, se nos revela esta conexión con la luna, esta conexión mística que todo poeta ha sentido alguna vez, ¿no? Luna, espejo del tiempo. Es decir, que la luna ha visto desde el primer ser humano hasta hoy, ha visto todas las cosas desde su rincón, desde su lugar. La luna es un espejo del tiempo, es decir, que si uno contempla la luna con actitud poética, puede conectarse con ella y descubrir secretos que el tiempo le ha ido dejando en ella, ¿no? Entonces, esa es una. Fíjense cómo hay que sentirla con el corazón, no pensarla, ¿no? Y otra que hemos visto es la de Un Dios que existe no existe, del poeta Ter Stegen, que la vimos en el video pasado también. Un Dios que existe no existe. ¿Cómo puede ser que esas dos cosas sean compatibles? Bueno,
Lo que ocurre es que nuestra mente occidental, sobre todo, está transida, está forjada, está constituida por Aristóteles, por la lógica aristotélica y principalmente por lo que se llama el principio de no contradicción. El principio de no contradicción, para no aburrirlos en pocas palabras, quiere decir que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, o Dios, en este caso, no vamos a esta frase, o Dios existe o no existe. Dios no puede existir y no existir al mismo tiempo, es lo que piensa nuestra mente. Pero vuelvo a lo mismo, eso en verso de un poema está hecho para sentirlo, no para pensarlo, ¿no? Y es una paradoja, o incluso un oxímoron, una contradicción buscada, ¿no? Pero tiene sentido, simplemente que no es la lógica a la que estamos acostumbrados. Un Dios que existe no existe quiere decir que si uno ya predica que Dios existe, le está negando la existencia, porque Dios es infinito por definición. Si yo digo que existe, ya no es Dios, porque lo estoy limitando, ¿no? Eso ya lo vimos en el video pasado, no quiero volver a eso. Pero la idea es esta, la poesía permite saltear este principio de no contradicción. Una cosa puede ser y no ser, puede existir y no existir, puede estar y no estar, puede ser oscura y blanca, puede ser noche y día, puede ser pequeña y profunda, puede ser eterna, pero también puede ser temporal, ¿no? Es decir, puede ser cielo y tierra, o sea, me entienden, ¿no? A lo que apunto. Entonces, la idea es que la poesía presenta un mecanismo retórico por el cual a través de símbolos, a través de sonidos, a través de repeticiones, suspende la razón para abrirnos a la intuición. Nos hace ver más allá de lo mundano. Y ahí es donde se conecta con la poesía, como vamos a ver, ya que nos revela un orden eterno, un orden que trasciende el día a día, que aparece en ese día a día, y que, como vimos también en el video anterior, conecta lo divino, lo humano y lo cósmico, ¿no? Donde hay esa conexión, hay mística. Entonces, tras estas reflexiones de qué es la poesía, podemos pasar a la siguiente sección, en la cual vamos a ver la conexión entre poesía y mística, sobre todo leyendo y narrando algunos ejemplos. Bueno, vamos entonces ahora con la unión de poesía y mística y con algunos ejemplos que nos van a permitir entender mejor toda esta cuestión. Para los que sigue, me voy a basar en el hermoso paper, en el artículo de Avjit Hernández Villalba, que se llama Misticismo y Poesía. Es un título mucho más largo, elementos retóricos que conforman la estética mística. Se los dejo igual, como siempre, todo en la descripción del video. Les recomiendo leerlo porque es precioso. Avjit nos dice que hay 4 elementos retóricos fundamentales que configuran la estructura de un poema místico. Nosotros nos vamos a centrar en uno de los 4 que él enumera, en la paradoja, que para mí es el más interesante de todos. Y para eso, por supuesto, vamos a poner algunos ejemplos. Entre ellos, fundamentalmente, a San Juan de la Cruz, posiblemente el poeta místico más grande de todos los tiempos y el más conocido. Hay que mencionarlo porque realmente es grandioso. Pero antes, hablar de esta unión de poesía y mística. Como dije antes, ni el poeta ni el místico se contentan con lo abstracto, necesitan concretizar su experiencia. Y para eso recurren a ciertos elementos retóricos. Como dije, nos vamos a centrar en la paradoja. La paradoja es esa capacidad de hermanar 2 ideas que parecen contradictorias para que una se explique por la otra, e incluso ambas en esa danza, en ese hermanarse, abran a una tercera idea. Entonces, vamos con algunos ejemplos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se lo ha llamado el poeta de la paradoja o de las paradojas, por la cantidad de paradojas que aparecen en su obra. La más conocida de todas es la que dice, la de la noche oscura, que dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, aquesta me guiaba,
más cierto que la luz del mediodía, ¿no? Fíjense que acá tenemos varias paradojas. Primero, una noche oscura inflamada, o sea, una noche oscura que es una llama, ¿no? Una llama de fuego. Entonces, ¿cómo puede ser oscura y a la vez estar iluminada como una llama? Me guiaba en la oscuridad, es decir, no se ve nada, pero la noche me guía, ¿no? Uno suele asociar el guía o la guía con la luz, ¿no? Por ejemplo, el que lleva la linterna en una noche oscura delante, o el farol, si quieren, en la Edad Media, o la antorcha, si vamos más para atrás, ¿no? Más cierto que la luz del mediodía. Nuevamente, es de noche, pero él siente en su corazón la luz del mediodía, ¿no? Fíjense estas paradojas. Luego también hay un montón de otras paradojas célebres de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, en este otro poema, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, ¿no? ¿Cómo puede entrar donde no sabe y quedarse no sabiendo? Son una serie de ideas que parecen contradictorias, pero de nuevo, la poesía no es para pensarla, es para sentirla. Luego, quizás sus versos más famosos, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, toda esta serie de imágenes lo que buscan es transmitir una experiencia que supera la lógica. La construcción de que una cosa, por ejemplo, una noche oscura no puede a la vez dar luz, por ejemplo, es una construcción mental. La experiencia divina que tiene el místico supera esa construcción mental y la poesía es uno de los únicos espacios en donde puede darle fruto a esa experiencia, ¿no? Dicho sea de paso, como ustedes saben, San Juan de la Cruz era un poeta granadino. Para mí Granada es la ciudad más linda del mundo. Yo tuve la suerte de estar allá viviendo y para el que es de Granada, ojalá algún andaluz, algún querido andaluz o querida andaluza me esté escuchando, para los que son de allá, ustedes saben mejor que yo que está el hermoso Carmen de los Mártires. Es decir, si ustedes visitan el Carmen de los Mártires, van a ver que hay todo un monumento a los más grandes poetas granadinos, con bustos y con los poemas tallados en piedra. Es una cosa realmente hermosa. Y además van a ver el lugar en donde San Juan de la Cruz escribió una parte de la subida al Monte Carmelo. Es decir, es un lugar tan mágico porque ahí se conecta la naturaleza con la experiencia mística y la poesía. Les recomiendo ir. Yo estuve ahí y fue una cosa increíble, realmente una de las experiencias más increíbles de mi vida. Después ustedes suben hasta la cima y llegan a la abadía del Sacromonte, otro lugar en donde hay manuscritos originales de San Juan de la Cruz, entre otras muchas maravillas que uno puede encontrar ahí, ¿no? Así que les recomiendo ir. Como decía Lorca, Granada, todas las ciudades tienen encanto. Granada tiene el suyo y el de todas las demás. Así que vayan a Granada y los que son de Granada vayan a visitar, si no lo hicieron todavía, el Carmen de los Mártires y la Abadía del Sacromonte. Pero bueno, volviendo para no hacer el video tan largo, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Concha Urquiza, la gran poeta, nos dice, habla de la oscura lumbre. Acá les voy a dejar los versos, ¿no? Para dar un ejemplo más contemporáneo. Bueno, los alquimistas medievales hablaban del sol negro, una metáfora muy célebre, un símbolo muy célebre. Se pueden multiplicar hasta el hartazgo los ejemplos, ¿verdad? Y también, como habrán visto mientras yo recitaba esos versos, San Juan de la Cruz concibe el encuentro entre Dios y el alma como un encuentro erótico. Y esto es muy interesante, la erótica del poema, la erótica del deseo y la erótica como espacio místico, ¿no? Fíjense ustedes que hay otro autor que a mí me encanta, que es Ángel Valente, que también les recomiendo muchísimo su lectura, poeta español contemporáneo. Y él tiene un poema hermoso que yo puse acá para leérselos, para compartirlo, porque es realmente muy, muy bello. Y en ese poema, él construye el encuentro erótico como una experiencia mística, ¿no? Él dice, cercaste, cercamos tu cuerpo, el mío, el tuyo, como si fueran solo un solo cuerpo. Lo cercamos en la noche,
alzóse al alba la voz del hombre que rezaba. Tierra ajena y más nuestra, allende en lo lejano. Oí la voz, bajé sobre tu cuerpo, se abrió almendra. Bajé a lo alto, de ti subí a lo hondo. Oí la voz en el nacer del sol, en el acercamiento y en la inseparación, en el eje del día y de la noche, de ti y de mí. Quedé, fui tú, y tú quedaste, como eres tú, para siempre, encendida. Estos versos son maravillosos y son profundamente místicos, además de eróticos, ¿no? Fíjense que también sigo la línea de Afjit Hernández Villalba en el análisis de este poema, y él nos dice que en este poema amoroso, el amado y la amada parecen haber vivido una experiencia de naturaleza mística, al redundar sobre la unificación de lo dual en el yo. Ahí tenemos el primer rastro de experiencia mística. Se hacen uno, hay unidad. Cercamos tu cuerpo, el mío, el tuyo, como si fueran solo un cuerpo. Quedé, fui tú. Y también tenemos otra construcción, como veníamos hablando, paradojal, fíjense. Tierra ajena y más nuestra. De ti subí a lo hondo, ¿no? Y también tenemos otro rastro de la experiencia mística en poesía que es fundamental, que no lo había mencionado, que es el silencio, ¿no? El silencio busca evocar la imposibilidad ontológica de mencionar la experiencia. La experiencia mística es tan profunda que no se puede comunicar. Y en este caso la experiencia amorosa mística es tan profunda, el encuentro entre los dos amantes, que solo queda el silencio, la mención indirecta de la experiencia, casi en un lenguaje totalmente críptico, en un lenguaje increíble, maravilloso y bellísimo, casi como si inventara su propio lenguaje para describir el encuentro con su amada, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que les quería compartir, ¿no? Tenemos disolución del yo, experiencia de la unidad, experiencia paradojal, y la imposibilidad de poner esta experiencia en palabras. Y ahora, si me permiten el terrible atrevimiento, les voy a compartir un poema mío. Ustedes saben que, no lo saben porque no se los conté todavía, voy a arreglar un poquito el plano. Estamos a noviembre, en enero, si Dios quiere saldrá mi poemario, y bueno, ya tendrán más noticias más adelante, es una primicia que les estoy dando. Es algo que vengo trabajando hace meses junto con mi querido editor, y ya para irlos haciendo entrar un poquito en tema, les voy a compartir un poema en el cual también exploro esta idea de la paradoja como vía mística y del encuentro erótico como vía mística. El poema está dedicado a una grandísima pianista alemana que yo admiro muchísimo. No les voy a decir el nombre. Si quieren saber quién es, tienen que comprar el libro y buscar el poemario. No es muy difícil darse cuenta. Es posiblemente hoy la pianista alemana joven más grande del mundo, y que realmente es para mí la mujer pianista que mejor toca en el mundo, posiblemente la persona que mejor toca el piano que yo he conocido en mi vida, ¿no? Y realmente la admiro mucho. Pero al margen de esto, les leo los versos y ustedes juzgarán si son dignos. Ritmos inauditos rodean el puente que atraviesa tu carne y culmina en mi alma. Desde dentro las cosas reflejan mejor. Rompés, serena, parsimoniosa, el instante. Al quebrarlo reluce. Adentro no hay nada, solo vos y yo deleitándonos. Tiempo, ser, alma, Dios. Construcciones vacías, chozas abandonadas hace ya tanto. En su centro no hay nada, solo vos y yo deleitándonos. Eternidad, no ser, anata, diablo. Abandonadas construcciones, chozas vacías, tanto hace ya. En la nada de nada,
en su centro sin centro, en su límite sin fin, completo, inaudito, maravilla al oído, insípido, puro sabor, solo vos y yo, quién y quién, sol y luna, fuego y agua, tierra y aire, noche y día, aún más deleitándonos. Les haya gustado tanto mi poema como el video. Hemos llegado al final por ahora. Así que vamos a hacer un resumen muy mini resumen para repasar lo que nos quedó. La mística, como vimos, es la experiencia de la unidad y relación de todas las cosas. La poesía es aquella que crea la vía para comunicar esa experiencia. Nuestro reto filosófico hoy es adoptar esta actitud ante la vida. Si hay algo en lo cual poetas, filósofos, filósofas, místicos, místicas coinciden, es en cultivar este asombro ante la vida, en ver belleza en todas las cosas, en latir con todas las cosas, en vivir en comunión y contacto con el sufrir, el sentir y el vivir de todas las cosas. Y eso es, me parece, lo que tenemos que recuperar como sociedad hoy en día. Nuestro reto filosófico ante una sociedad gris y ante una sociedad totalmente apagada, en donde nos están quitando el sentir, es recuperar no la poesía solamente, no estudiar la mística solamente, no estudiar la filosofía, sino convertirnos en poetas y poetisas y filósofos y filósofas y místicos y místicas. Adoptar esta actitud y vivir incluso en el sufrimiento con este amor a la belleza y con esta búsqueda de asombrarnos y de descubrir todo el tiempo que tiene este mundo para contarnos. Que nuestro paso en este mundo no sea gris, que no sea simplemente por inercia, sino realmente descubrir para qué estamos y aprender a encontrar esa belleza creativa. Y bueno, como vimos, la mística y la poesía son dos vías fundamentales para eso. Gracias por haberme acompañado, es un placer para mí que nos encontremos por acá. Déjenme like, me gusta, suscríbanse si les pinta, si quieren. Ya saben cómo es esto, es importante, pero no los voy a obligar. Así que bueno, ya saben, coméntenme qué les pareció, se suscriben, me dejan su like, lo comparten a alguien que les parezca que les pueda llegar a servir. Y nos vemos en la próxima, donde vamos a seguir tratando estos temas. Chau, chau, un abrazo grande, nos vemos.